Hola a todos y todas. En este encuentro vamos a desarrollar el concepto de constitución y las partes que integran la Constitución argentina. La Constitución es un conjunto de normas fundamentales que rigen el poder en el Estado. Esto nos lleva a pensar que ese conjunto de normas son supremas. El concepto de supremacía constitucional es uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado de Derecho y en la Argentina no es la excepción. Este principio establece que la Constitución Nacional es la norma superior dentro del orden jurídico del país, lo que significa que todas las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y actos de gobierno deben estar en total conformidad con el contenido de la Constitución. En caso de conflicto, siempre prevalece lo que dicta la Constitución Nacional. Podemos pensar también a la Constitución como un pacto social, un acuerdo entre los integrantes de esa sociedad, en el que se consagren las premisas elementales que habrán de regir su convivencia, estableciendo a la vez cuáles son los mecanismos que se utilizarán para la resolución de futuros conflictos. Finalmente, la Constitución le da vida al Estado desde el punto de vista de ser una persona jurídica pública. Es por eso que la Constitución organiza el poder en el Estado. Podemos concluir entonces que el Estado tiene dos funciones claves. Organiza el poder, protege los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas. En resumen, la Constitución da legitimidad a todo el sistema normativo y al ejercicio del poder en el Estado. Es por eso que la Constitución no solo es el documento jurídico más importante de nuestro país, sino que es el pilar de nuestra democracia y el Estado de Derecho. Veamos cuáles son sus partes. La Constitución se divide en tres partes. El preámbulo, la parte dogmática, donde encontraremos las declaraciones, derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas, y la parte orgánica, donde encontraremos los órganos que ejercen el poder en el Estado, básicamente el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El preámbulo es la parte inicial donde los constituyentes nos cuentan para qué se redactó la Constitución. Nos señalan que venimos de un tiempo de desacuerdos, de luchas internas, y que la Constitución viene a afianzar la unidad nacional. El preámbulo es una declaración de intenciones para el presente y para el futuro. Quiere garantizar la justicia, la paz, el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para todos los habitantes que quieran habitar el suelo argentino. Piensen en el preámbulo como una carta de presentación, una introducción a lo que viene. La parte 2 es la parte dogmática. Aquí vamos a encontrar las declaraciones, los derechos y cuáles son las garantías, al mismo tiempo que mediante las declaraciones se definen el modelo del Estado que nos va a regir. Las declaraciones son manifestaciones políticas, económicas, sociales, religiosas, culturales, que configuran y perfilan a la nación argentina como una entidad social, la forma de gobierno y Estado. Están comprendidos en los artículos 1, 5, 6 y 22. Los recursos económicos y financieros de este Estado se encuentran en el artículo 4. La relación con la Iglesia Católica en el artículo 2. El establecimiento de la capital del Estado federal, que es el artículo 3. La importancia de la agricultura, la industria, las ciencias y las artes, en el artículo 25. La libre circulación de mercadería, la libre circulación de los ríos, el artículo 12, etc. Luego tenemos los derechos. Los derechos se identifican con las facultades de obrar, de no hacerlo y de exigir el proceder o la omisión del Estado y de terceros para lograr el disfrute de los derechos personales y sociales,
reconocido en sendas etapas de la historia constitucional argentina. Estos derechos están plasmados en los artículos 14 al 43. Algunos de los más destacados son los siguientes. Artículo 14. Enuncia derechos individuales, como el derecho a trabajar, a ejercer tu industria lícita, de navegar, comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, de disponer de la propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente un culto, de enseñar y aprender. Es muy importante el artículo 19, que entiendo resulta ser el techo ideológico de nuestra Constitución, porque consagra los derechos de la intimidad, de la autodeterminación, de la privacidad, un ámbito libre de injerencias arbitrarias de los terceros y hasta del propio Estado. El artículo 14 bis, que enumera los derechos laborales, entre los que podemos enumerar las que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo, vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleo público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. También tenemos derechos que se denominan de tercera generación, que se incorporaron mediante la reforma constitucional de 1994. Y los encontramos en el artículo 41, donde se protege el derecho a un ambiente sano, al daño ambiental, a la preservación del patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica, derecho a la educación, a la información ambientales, entre otros. Y el artículo 42, que se refiere a los usuarios y consumidores. Por otro lado, tenemos las garantías, que se conforman con una serie de instrumentos de protección de los derechos de las que derivan. Así tenemos, por ejemplo, garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece importantes garantías relacionadas con la protección de los derechos y libertades individuales. A continuación, se desarrollarán las principales garantías consagradas en este artículo. Inviolabilidad de la defensa en juicio. Este principio asegura que toda persona tiene derecho a ser escuchada y a defenderse adecuadamente en un juicio. Esto incluye el derecho a ser asistido por un abogado y a presentar pruebas en su favor. Que nadie puede ser penado sin juicio previo. Se establece que ninguna persona puede ser condenada o sancionada sin un proceso judicial previo, lo que implica que se debe respetar el debido proceso legal. Prohibición de la doble incriminación. Este principio garantiza que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Esto protege a los individuos de la persecución judicial arbitraria. Derecho a ser informado de los cargos. La persona acusada debe ser notificada de manera clara y precisa sobre los cargos que se le imputan, lo que permite preparar una defensa adecuada. Presunción de inocencia. Toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante un juicio justo. Esto es fundamental para proteger los derechos de los acusados. Prohibición de la tortura y tratos crueles. El artículo también establece que está prohibida la tortura y cualquier forma de trato cruel, inhumano o degradante, lo que refleja un compromiso con los derechos humanos. Inviolabilidad del juez natural ni el juzgamiento por comisiones especiales, la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Otra garantía importante es la del artículo 17, que señala que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. Estas garantías son fundamentales
para garantizar y asegurar un sistema judicial justo y equitativo, protegiendo a los individuos de abusos y garantizando el respeto por sus derechos. Ahora, con las reformas del año de 1994, se incorporaron otros nuevos derechos y garantías que se encuentran comprendidos entre los artículos 36 a 43. De aquí podemos destacar el artículo 43, que consagra importantes garantías como la acción de amparo, que es un recurso judicial que tiene como objetivo proteger derechos y garantías reconocidos por la Constitución, especialmente en casos de violaciones o amenaza a derechos individuales y colectivos. Es un procedimiento rápido, se tramita de una manera expeditiva para obtener una pronta resolución, teniendo en cuenta la inminencia del daño que puede ser irreparable. Es de amplio alcance, ya que puede ser interpuesta por cualquier persona afectada sin necesidad de ser titular del derecho que se reclama. No tiene requisitos formales estrictos, la presentación no requiere una forma rígida, lo que facilita el acceso a la justicia. Su finalidad consiste en la protección inmediata de los derechos cuando se ven vulnerados por actos de autoridades o particulares. El habeas corpus, que es un recurso legal que protege el derecho a la libertad personal, permitiendo a cualquier persona que se considere ilegalmente detenida o privada de su libertad solicitar de un juez su inmediata liberación. Es un procedimiento ágil, al igual que la acción de amparo. El habeas corpus se tramita de manera rápida para evitar prolongaciones innecesarias de la detención. Se presenta ante cualquier juez competente y debe ser resuelto en un plazo breve. Se utiliza no solo en caso de detenciones ilegales, sino también para cuestionar condiciones de detención que vulneran derechos. Lo principal es garantizar la libertad personal y evitar abusos de poder por parte de las autoridades que pueden llevar a detenciones arbitrarias o ilegales. Ambos mecanismos son esenciales para protección de los derechos humanos en Argentina y son instrumentos que facilitan el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Las garantías institucionales. Aquí tenemos la división de poderes, donde la Constitución establece la separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, lo que evita la concentración del poder y garantiza un sistema de controles y equilibrio. Se encuentra contemplado en el artículo 29 de la Constitución. Federalismo. Garantiza la autonomía de las provincias, permitiendo que cada jurisdicción provincial tenga su propio gobierno y legislación, en el artículo 5 de la Constitución. Derecho a la participación política. Se asegura el derecho de los ciudadanos a participar de la vida política, incluyendo el derecho a votar y a ser elegido. Se encuentra en el artículo 37. El acceso a la justicia. Se garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a los tribunales para hacer valer sus derechos. Se encuentra en el artículo 18 de la Constitución. Protección de los derechos humanos. La Constitución reconoce y protege los derechos humanos fundamentales, incorporando tratados internacionales de derechos humanos, como el artículo 75, inciso 22. Independencia judicial. Se establece la independencia de los jueces para asegurar un sistema judicial imparcial y justo, artículo 109. Garantía de los derechos políticos. Prohíbe la suspensión de derechos políticos sin un debido proceso, protegiendo la participación ciudadana. Se encuentra en el artículo 37. Todas estas garantías son esenciales para la protección de los derechos individuales y el funcionamiento democrático del Estado, asegurando un ambiente de respeto, justicia y equidad para todos los y las ciudadanos y ciudadanas. La tercera parte de la Constitución, que se titula Autoridades de la Nación, se ocupa de cómo está organizada nuestra nación. Nos explica
cómo funciona el gobierno, quiénes son sus autoridades y qué poderes tienen. Se divide en tres secciones que corresponden a los tres poderes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo está regulado entre los artículos 44 a 76. El poder legislativo es el encargado de hacer las leyes y está compuesto por el Congreso, que tiene dos cámaras: la Cámara de Diputados, que va desde los artículos 45 al 53, cuyos miembros son elegidos directamente por el pueblo y representan al conjunto de la ciudadanía. La Cámara de Senadores, comprendido entre los artículos 54 al 62, que representan a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cada provincia elige 3 senadores. El artículo 75 es muy importante porque especifica las competencias que tienen ambas cámaras del Congreso. La formación y sanción de las leyes se encuentra consagrado entre los artículos 77 a 84. El Poder Ejecutivo está regulado entre los artículos 87 al 107. El Poder Ejecutivo está encabezado por él o la Presidente o Presidenta de la Nación. Las competencias correspondientes a este cargo se encuentran en el artículo 99. Es importante señalar que desde la reforma constitucional del año 1994, el presidente se encuentra acompañado en su gestión por el jefe de gabinete y demás ministros de acuerdo al artículo 100. El Poder Judicial está regulado entre los artículos 108 a 119. Este poder es el encargado de interpretar y aplicar las leyes para garantizar que se respeten los derechos de todas las personas. Está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, conforme surge del artículo 108, y de tribunales inferiores que el Congreso establece por ley para todo el territorio nacional. Es importante señalar que la Constitución también se ocupa de otros órganos que ejercen el poder en el Estado. Estos son la Auditoría General de la Nación, que es un órgano que depende del Poder Legislativo y tiene como función el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Artículo 85. El Defensor del Pueblo, cuya misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes ante los hechos, actos u omisiones de la Administración Nacional, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas, conforme lo señala el artículo 86 de la Constitución. El Consejo de la Magistratura se encuentra contemplado en el artículo 114, que tiene la importante función de la selección en concurso público de los magistrados inferiores. Administra además los recursos y ejecuta el presupuesto de la Administración de Justicia. Ejerce las facultades disciplinarias sobre los magistrados. Decidir el abrir del procedimiento de remoción de magistrados, entre otras tareas. El jurado de enjuiciamiento inferior se encuentra consagrado en el artículo 115, que es el encargado de hacer los juicios por destitución, por incumplimientos disciplinarios por parte de los magistrados. Finalmente, el Ministerio Público, que está integrado por el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación. Se encuentran previstos en el artículo 120. La reforma constitucional. Finalmente, la Constitución nos explica cómo puede modificarse, porque obviamente no es un documento estático. La sociedad evoluciona y con ella nuestras necesidades y prioridades. En esta sección nos dice qué procedimiento seguir para reformar el texto constitucional. Básicamente es un proceso complejo para que no sea algo que pueda cambiarse fácilmente sin un acuerdo previo. El artículo 30 nos explica el modo de reformar la Constitución Nacional.
Como ves, la Constitución Nacional no solo es un texto jurídico, es el corazón de nuestro sistema democrático. Nos protege, nos organiza y nos guía. Espero que este video te haya ayudado a entender un poco más sobre su estructura y la importancia de cada una de sus partes. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta el próximo encuentro.